Cristiana Genesaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. Porque nos has permitido estar congregados en tu nombre. Hemos alabado, glorificado tu nombre. Dispusimos nuestro corazón para adorarte, reconociendo que tú eres el Dios grande, poderoso. Necesitamos creer cada día más en ti, poniendo toda nuestra confianza para que alcancemos cada día la unidad de la fe. En el nombre poderoso de Cristo te doy gracias por este tiempo que estamos acá reunidos, dándote la honra, la gloria y la alabanza por lo que tú nos vas a hablar hoy. Y sobre todo, queremos glorificarte, obedeciendo tu palabra, poniéndola por obra, para que tú, Señor, te deleites por la fe que tenemos en tus promesas. En el nombre bendito de Cristo lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. Como siempre les he compartido, los mensajes tienen relación con lo que hemos estado predicando. Y lo que voy a compartir hoy tiene mucha relación, o mejor dicho, tiene total relación con lo que hablé el martes allá en el culto de Mazatenango. Y quiero recordarles así rápidamente que en el mensaje del martes vimos que todos nosotros un tiempo vivimos sin Cristo. Y al vivir sin Cristo éramos ajenos a la vida de Dios, ajenos al pacto, a los beneficios. Y hoy estamos acá escuchando una palabra que nos permitirá tener cada día la capacidad de creer que todas las promesas que están escritas en la palabra son en Cristo Jesús, en el sí y en el amén, para gloria de su nombre. Amén. Entonces vamos a ir relacionando parte de lo que vimos el martes con lo que Dios puso en mi corazón para que compartamos esta hora. Le voy a pedir que me acompañe a la epístola a los Efesios. Usted lo va a ver en la pantalla. Si quiere lo apunta nada más, o si le da tiempo ir a la Biblia, pero lo puede leer en la pantalla. Efesios 2, 12 al 13. Dice la palabra: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Me detengo acá. Esta parte final debe de ser para nosotros algo imperativo. Dice la Escritura que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Creer que el sacrificio perfecto de Cristo derramó sus pecados para el derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, de romper una maldición que estaba sobre nuestras vidas. Por favor, póngame atención a esto: romper una maldición. El Señor nos trae a una oportunidad de libertad espiritual y dice: ahora somos cercanos, tener comunión con Él. Y entonces esa comunión con Dios tiene que estar fortalecida. Por eso el tema de hoy se llama alcanzando la unidad de la fe, porque nosotros no fuimos llamados a una religión, sino fuimos llamados a tener una experiencia de intimidad con Dios, para que ya no estemos alejados de las verdades, que no estemos alejados de la identidad que debemos de tener como parte del reino celestial, que no seamos ajenos a los pactos de la promesa, que veamos los beneficios que tenemos. Entonces, esa fue parte importantísima, el mensaje del martes. Y ahora, acomodando lo espiritual a lo espiritual, eso lo relacionamos con lo que está escrito en 1 Pedro, si quiere lo apunta,
Primera de Pedro capítulo 1, verso número 1. La epístola del apóstol Pedro va dirigida a un grupo de personas, y esto es bien importante porque literalmente estas personas eran expatriados y dispersos que estaban en diferentes regiones, en Capadocia, en Asia Menor, dispersos en el Ponto. Y entonces está un mensaje a muchos judíos que estaban retirados de Jerusalén, que seguían bajo la ley, pero tenían el privilegio de poder llegar a reconocer a Cristo como el Señor de su vida, el que los podía hacer cercanos a Dios. Ahora, esta verdad de hablar de expatriados y dispersos, ahora vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ayude a poder entender que hoy, en el tiempo que estamos viviendo, hay expatriados y hay dispersos de la fe. Quiere decir que muchas personas pueden estar asistiendo a la iglesia, pero están como expatriados y como dispersos. El término expatriado va a ser bien importante que lo podamos digerir, y dispersos, porque el Señor no quiere que ninguno de nosotros que está acá y los que nos están viendo por esta señal de transmisión vivamos expatriados y dispersos. Por favor, pongamos nuestro corazón en esto. Entonces, el concepto de expatriados, pues, le va a aparecer en pantalla. Son personas que viven como extranjeros en una tierra que no es su hogar permanente, viviendo conforme a las leyes y costumbres de la tierra en la cual habitan. Entonces, estos judíos literalmente estaban en diferentes regiones, y esa epístola de Pedro está escrita para ellos. Pero ahora, en el aspecto espiritual, yo quiero decirle que ninguna persona tiene que vivir como extranjero dentro del reino. ¿Me explico? Tenemos que tener identidad del reino al cual pertenecemos. Todos nosotros que estamos acá y los que nos están viendo, en Cristo somos pertenecientes al reino. No somos extranjeros del reino, somos extranjeros en este mundo. Por eso la Biblia dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros aquí en el mundo. Pero no debemos de ser expatriados en el reino. Tenemos una patria celestial. Ya ustedes en Cristo y yo tenemos una identidad celestial. Amén. Entonces estamos viviendo acá en el reino. No estamos viviendo conforme al mundo, sino aprendiendo a vivir conforme a las leyes y costumbres del reino al cual pertenecemos, no del mundo. Todos nosotros estábamos fuera de la cobertura de Dios, ajenos a la ciudadanía, ajenos al reino, pero ahora en Cristo somos parte del reino. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces no somos expatriados, tenemos patria. Por eso la Biblia nos habla de la patria celestial, de donde esperamos a nuestro Dios y Señor y Salvador. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Estamos de paso por acá. Entonces los dispersos, ahora ponga atención a esto también, los dispersos, en el sentido de lo que estamos hablando, se refiere a personas que se encuentran separadas entre sí, o se presentan de manera aislada o discontinua. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos está hablando aquí a este remanente que nos reunimos hoy. No debemos nosotros estar separados entre sí. Tenemos que alcanzar una unidad de la fe. Pero si cuando hablamos de cristianos evangélicos, usted se ha dado cuenta cómo está dividida la iglesia. Pero yo no voy a unir a la iglesia. El que va a unir la iglesia es el Señor y el Espíritu. Pero cada quien tiene sus diferentes doctrinas, sus diferentes formas de predicar, de enseñar, y entonces hay una gran confusión en el mundo cristiano, y entonces son dispersos. Pero ahora a mí me compete hablarles a ustedes que están acá y los que me están viendo, que son parte de la misión Genezaret. No debe de existir una separación de fe, una separación de doctrina. Tenemos que alcanzar
esa unidad de la doctrina, esa unidad de la fe, si estoy viendo que este grupo de Iglesia Genesaret de Quetzaltenango, juntamente con los miembros de la iglesia que están en diferentes lugares, 7 iglesias tenemos, hermanos, y no somos una gran misión, qué difícil es mantener la unidad de la fe, pero no imposible. Yo deseo con todo mi corazón que le demos libertad al Señor para que no vivamos como expatriados ni como dispersos, sino que podamos alcanzar una unidad en el cuerpo de Cristo. El Señor viene por una iglesia unida, por una iglesia que se está afirmando día a día. Y por eso es parte de lo que hablamos el martes, y eso es el punto de partida para que nos demos cuenta de qué manera Dios nos habla. Y Dios quiere que cada uno de ustedes pueda afirmarse en los propósitos que Dios tiene. Amén. Bueno, ahora vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 4 al 6, en la versión nueva Biblia, la nueva Biblia viva. En esta versión vamos a ver qué es lo que el Señor pretende en nuestras vidas. El propósito de Dios. Éramos ajenos a la vida de Dios, ajenos a los beneficios del pacto. Y esta palabra, y si usted regresa a casa, lea el resto del capítulo 4 y se va a dar cuenta que el Señor quiere que lleguemos al perfeccionamiento. Ahora, Efesios 4, 4 al 6 dice, somos un solo cuerpo. Oiga, un solo cuerpo. Y tenemos un mismo espíritu. Todos los que estamos acá somos un solo cuerpo y tenemos un solo espíritu. Además hemos sido llamados a una misma esperanza. Si usted ve el mensaje del martes, dice que nosotros fuimos renacidos a una esperanza viva. Entonces tenemos que tener la unidad en el espíritu, la unidad a estar anhelando una misma esperanza. Verso 5 dice, solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Y tenemos el mismo Dios y Padre que está sobre todos nosotros, el cual actúa por medio de todos nosotros y está en todos nosotros. Mire qué linda la palabra. Me gustó esta versión. Dice que Él actúa por medio de todos nosotros y está en todos nosotros. Quiere decir que usted, como parte del cuerpo de Cristo, debemos de procurar la unidad de la fe, en un mismo espíritu, en una misma esperanza viva, en una misma dimensión de enseñanza de la palabra. Por eso la exhortación es que vengamos los viernes, porque cada uno de ustedes en algún momento pasaron por alguna iglesia y aprendieron algo. Yo no estoy aquí para decir que todo lo que se habla aquí es perfecto, pero lo que nos une el Señor es que la doctrina, lo que el Espíritu nos va a enseñar en el señorío de Cristo, en la cobertura de Cristo, nos va a llevar a una unidad para llegar a entender lo que Él quiere para nuestras vidas, lo que va a propiciar para el tiempo venidero, porque la esperanza viva es que todo lo que ya tenemos acá en este peregrinaje de la vida es lo que nos espera en el tiempo final, y esa esperanza viva se va a manifestar cuando el Señor venga por su iglesia, en ese día glorioso, la iglesia que caminó en la misma unidad de la fe, en la misma unidad del Espíritu y del mismo señorío, en acción del Padre en nosotros por medio de la fe. Hermanos, esa iglesia gloriosa va a ser levantada en un abrir y cerrar de ojos. No se lo está prometiendo el pastor, se lo está prometiendo aquel que dijo, volveré por vosotros, volveré, miré pero volveré, dijo el Señor. Entonces tenemos el mismo Dios que está sobre todos nosotros, en nosotros, y actúa por medio de nosotros. Ese Dios tenemos que darle lugar. Queridos hermanos, y cuando vemos en una familia, solo una familia, ¿cómo cuesta ponernos de acuerdo? Cuando ya son varias familias, qué difícil. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y yo le decía a los hermanos el martes y se lo digo hoy, usted no está llamado para obedecer a hombre alguno, usted está llamado
a obedecer al Padre. Porque cuando usted lee, 1 de Pedro dice que ustedes y yo, de acuerdo a la presencia de Dios, fuimos elegidos, los expatriados, ahí se me olvidó la palabra, la otra vez, los dispersos. Cuando el Señor nos acoge, nosotros que no teníamos ciudadanía, que estábamos ajenos a la vida de Dios, el Señor nos da la respuesta y le dice a cada uno de ustedes: son mis elegidos. ¿Cómo se sienten ustedes de poder creer que son elegidos de Dios? Amén, elegidos de Dios, escogidos para obedecer. Pero ¿cuánto cuesta obedecer? ¿Cuánto cuesta hacer lo que Dios manda que hagamos? Muchas veces piensan que el hombre está imponiendo leyes. Yo nunca he puesto leyes acá. Sin embargo, en otras iglesias, ¿cómo le obedecen a los hombres? Porque ignoran la palabra. Yo le enseño a usted, vaya a la palabra. Y por eso hoy le traigo 3 consejos para mantener la unidad de la fe. 3 consejos, 3 verdades que le van a ayudar para que pueda caminar en el mismo espíritu, en el mismo señorío de Cristo, en la misma esperanza, y que Dios obre en usted y está en usted para gloria de su nombre. Amén. 3 consejos le voy a dar. Y esa parte importantísima en nuestras vidas va a dar un giro si usted lo recibe en el espíritu. Pero si alguien lo oye y se le olvida, pero si lo oye y viene a su corazón y lo pone por obra, Dios va a hacer el cambio. Y mire, aquí estoy parado exhortándolos. Dios puede hacer muchas cosas. Si usted escuchó la oración de hoy, ¿quiénes escucharon la oración de hoy? Dice la oración, dice el texto que utilicé: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y de espíritu contrito. Aquellos que están convencidos que deben de dejar su vana manera de vivir y empezar a creer que ya no son ajenos a la vida de Dios, que ya no tienen que vivir sin identidad del reino. Si somos cristianos, vivamos con identidad. Ya pasó nuestra etapa de expatriados, ya pasó nuestra etapa de dispersos. Hoy venimos a la unidad de la fe. Amén. Entonces 3 consejos le voy a dar, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Primero, es creer en Cristo como dice la Escritura. Voy a repetir, o si usted me ayuda a repetirlo juntamente conmigo, es decir, creer en Cristo como dice la Escritura. Amén. Porque todos nosotros, dice la palabra, que nosotros veníamos de una manera vana de vivir. Por eso dice la Escritura que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino por la preciosa sangre de Cristo que nos hace cercanos al Dios poderoso. Ya no debemos vivir ajenos. Entonces usted está llamado a creer en Cristo como dice la Escritura. Y como usted cree que fue elegido para obedecer, hoy empieza a obedecer. Yo lo que le digo hoy, olvídese del pasado, olvídese que le costó obedecer, hoy empiece a obedecer. Porque muchas veces el que no obedece la palabra se mete en una serie de problemas, sufre consecuencias y hace que las consecuencias traigan daños colaterales. Está bien que nuestra vana manera de vivir trajo daños colaterales. Cuando yo estaba fuera del mundo, traje daños colaterales al corazón de mi esposa, al corazón de mis hijos. Por eso cuando ya fui cercano por la sangre de Cristo a Dios, le pedí perdón primeramente a Él, porque tenía que estar a cuentas con Él. Le pedí perdón a la pastora como a mi esposa, le pedí perdón a mis hijos. Pero aquí está un hombre todavía con debilidades, un hombre todavía necesitado de la misericordia de Dios.
Pero hay personas que oyen el evangelio y viven ajenos a la vida de Dios. Pero hoy es el tiempo de que crean que fueron elegidos para obedecer. Crea en Cristo, como dice la Escritura. Juan capítulo 7, versos 38 y 39. Estos son 3 consejos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de venir, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora vean, mis queridos hermanos, en este tiempo maravilloso, Cristo ya fue glorificado. El Espíritu Santo ha venido sobre nuestras vidas. Usted ha recibido al Espíritu Santo y Él lo quiere guiar para que mantenga la unidad en el Espíritu, la unidad de la fe, creyendo que es el tiempo de empezar, de creer en Cristo, como dice la Escritura, porque el Cristo glorificado que está sentado a la diestra del Padre volverá nuevamente en gloria por una iglesia que se dejó preparar y una iglesia que tiene el privilegio de ser glorificada. Esa es la razón de reunirnos. Mis queridos hermanos, si le creemos al Señor, decimos hasta aquí, hasta aquí. Yo quiero empezar a creer en ti, como dice la Escritura. Voy a desempolvar la Biblia, voy a ir a la palabra. Decía, yo creo que fue en Mazatenango. Decía, hay momentos en que las personas le rinden más tiempo al teléfono, más tiempo a la televisión y no a la palabra. Y entonces ven cualquier cosa en la pantalla, en la tablet del teléfono. Y como no tienen testimonio de la Escritura, están creyendo cualquier cosa que miran. Comparten cualquier cosa. Hermanos, no compartamos cualquier cosa. No creamos cualquier espíritu. La palabra dice, probad los espíritus si son de Dios. Entonces, hermanos, mucha gente se llama cristiana, pero no tiene identidad porque no está creyendo en Cristo, como dice la Escritura. Ya el Espíritu Santo está en su corazón, está triste, está entristecido, está apagado el fuego. Yo estoy hablando en forma general, pero el Dios que yo predico me recuerda día a día: no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio al Espíritu que somos hijos de Dios, y Él nos va a enseñar lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. El Espíritu Santo nos da revelación de la palabra. Pero ¿cómo va a haber revelación de la palabra si no se tiene esa actitud de ir a la palabra? Entonces el Señor me conmovía mi corazón estos días, porque hay mucha gente que va a las iglesias y no está creyendo en Cristo, como dice la Escritura. Creen en costumbres y tradiciones, les influye más la costumbre, la tradición. Y Dios quiere que ustedes y yo vivamos creyendo en Jesús, como dice la Escritura. Lo leyó claramente. No es asunto mío. El Señor me revelaba esta palabra. Ya no somos expatriados. Ahora le voy a poner un ejemplo. Guatemaltecos que se van a Estados Unidos y tienen cierto tiempo de estar viviendo allá, para adquirir la ciudadanía. Primero el estatus de residente legal y después la ciudadanía. Tienen que aprenderse las leyes, tienen que aprenderse mucha historia de Estados Unidos, porque les van a hacer preguntas de Estados Unidos, porque van a aprender lo que tiene que saber todo ciudadano estadounidense. Más que algunos de ustedes tienen algún familiar allá o en Canadá. Tienen que aprender. Hoy la hermana Irene recibe un su sobrino de Canadá. Entonces, nosotros queremos vivir en el cielo. Queremos decir, estamos adquiriendo el derecho de la ciudadanía.
pero no queremos aprender nada, pero sí queremos irnos. Suena simpático, ¿verdad? Queremos irnos, pero vivimos como mundanos, ajenos a la vida de Dios. Ninguno de nosotros. No vengo regañón, ¿verdad? Vengo a exponer la verdad. Amén. Entonces crea en Cristo, como dice la Escritura, y de su interior correrán ríos de agua viva. Segundo consejo, que tiene mucha relación: tener comunión con el Evangelio. Diga usted conmigo: tengo que tener comunión con el Evangelio. Filipenses capítulo 1, versos 5 al 6. ¿Qué dice la palabra? Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Le explico rápido. Muchos cristianos se bautizaron, pero dejaron la comunión, no creyeron en Cristo, como dice la Escritura. No han tenido comunión. Entonces la obra no ha empezado. Está puesto el fundamento, que es Cristo. Yo creo en Cristo, qué bueno. Pero hay que creer en Cristo, como dice la Escritura, y tener comunión. Cuando viene la comunión por el Espíritu, con el Evangelio, con la palabra, entonces se cumple lo que el Señor empezó, lo va a ir perfeccionando día a día. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces yo no soy quien para juzgar, pero sí de exponer la palabra. Muchos llevan 5, 10, 15, 20, 25 años y su obra no se ha ido perfeccionando. Pero el Señor dice: hoy es el tiempo de empezar. Para que tengáis comunión con el Evangelio, y la obra la voy a empezar a hacer hoy contigo, hasta el día que Cristo. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Pero empecemos. Empecemos. Por vuestra comunión en el Evangelio. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, el día de la parucía, el día que el Cristo que está en gloria venga en gloria por la iglesia que se dejó perfeccionar porque tuvo comunión con el Evangelio. Y mis queridos hermanos, cuando las personas toman el reto, se empiezan a enamorar del Señor, se empiezan a deleitar. Pero también he visto personas que un día empezaron a deleitarse de la palabra, pero no fueron perseverantes. Y el enemigo, que es astuto, empieza a filtrarse para estorbar la comunión con el Evangelio. Pero ustedes están siendo exhortados para tener comunión con el Evangelio. Tercer y último consejo: para tener el privilegio de estar creyendo en Cristo, como dice la Escritura, y tener comunión, hay que apartarse de malas influencias. Oiga, hay que apartarse de malas influencias y meditar profundamente en la palabra. Qué importante. Muchos cristianos no crecen, no se desarrollan porque no han roto con las malas influencias. Qué tremendo. Si yo quiero creer en Cristo, como dice la Escritura, pues tengo que creer, ir a la palabra, tener comunión con la palabra y apartarme de las malas influencias. Porque una mala influencia puede hacer que una persona deje de ir al culto, deje de venir al estudio, deje de ser perseverante, porque los placeres temporales del pecado pueden ser parte hechizante en el hablar de una mala influencia. Amén.
Salmo número 1, verso 1 al 2. ¿Ya llegaron? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos amados, la palabra nos ministra. Hay que apartarnos de las malas influencias. Es bienaventurado el varón, es bienaventurada la mujer que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en los preceptos, en los mandamientos de Dios está su deleite, y medita en ello de día y de noche. Y la obra que el Señor empezó la va a perfeccionar cada día hasta el día que el Señor venga en gloria. Este es el mensaje que el Señor quiere anidar en el corazón de cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, tarde o temprano nos vamos a morir o viene el Señor. Si alguien se muere en Cristo, se cumple lo que está escrito: el que esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, sabemos a dónde vamos. Y el que está sin Cristo, no sabe a dónde va. Se va a dar cuenta hasta cuando llegue. Ya sea, mire pues, yo me pongo, Señor, como niño, ¿verdad? Los que están ya fuera de este mundo, en Cristo, están en el paraíso. Ya están en la frontera celestial. Pero ya están gozando. Los de acá todavía estamos esperando el vuelo para irnos, o sea, directo o haciendo escala en el paraíso. Los que dejaron el mundo en Cristo están en escala. Lo único bueno que hay es que no hay tiempo. Quiere decir que cuando venga Cristo, los primeros en resucitar son los que están en el paraíso. Nadie está en el cielo ahorita. Nadie más le va a mandar besos al cielo a nadie. Nadie está en el cielo. Mire, esa es la ignorancia. Todos los que mueren en Cristo están en el paraíso. Porque cuando usted lee 1 Tesalonicenses el capítulo 4 del verso 13 dice: y cuando Él venga en gloria, en el toque de la trompeta, los que murieron en Cristo serán los primeros en ser levantados. No se van a abrir los sepulcros. No, ellos ya están en la espera. Ahí no hay tiempo. Entonces, le voy a poner un ejemplo, que cuando Cristo venga, los que murieron hace como 40, 50 años o 100 años, van a pensar que qué rápido vino el Señor, porque ahí no hay tiempo, ahí no hay cronos, ahí hay kairos de Dios. Amén. Nosotros que estamos aquí vivos decimos: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo creo que es mejor morirse. Porque ya no, hermanos, porque aquí estamos padeciendo a veces pruebas, a veces los achaques. Señor, por favor, yo le clamaba: Señor, dame fortaleza. Señor, en medio de la tormenta, todo lo que ha sucedido en mi cuerpo, Señor, fortaléceme. Pero el Señor vendrá por la iglesia. Amén. Bueno, recordemos que fuimos elegidos para obedecer y predestinados para ser transformados a la imagen del Hijo. Ahora, transformados a la imagen del Hijo. ¿Cuántos creen que fuimos predestinados? A ver, ¿quién toma su Biblia? A ver, hermano Félix, toma tu Biblia rápidamente. Ven aquí. Romanos capítulo 8, verso número 29. Vaya a su Biblia, eso no le va a pasar en pantalla. A veces hay que recordar ciertos versos para que no piensen de que yo estoy hablando cosas que me las inventé. Romanos 8, 29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Amén. Él nos predestinó. Oh, yo no sé cuántos se alegran. Él nos predestinó para ser hechos a la imagen del Hijo. Usted fue elegido para obedecer. Entonces, primer requisito: crea en Cristo, como dice la Escritura. Deje que el Espíritu Santo fluya en su ser como ríos de agua viva. 2, tenga comunión con la palabra y la obra que Él empezó la va a perfeccionar. 3, apártese de malas influencias. Medite en la palabra de día y noche. Amén. Porque el Señor viene por una iglesia parecida al Hijo. Porque dice la Escritura que todos nosotros los que nos dejemos formar, nos vamos pareciendo al Hijo y tendremos un cuerpo semejante al de la gloria de Él. A ver, siervo, venga otra vez aquí rapidito. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, 20, 21. Como fui rapidito, me da tiempo todavía, no se me va a desesperar. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está su ciudadanía? ¿Dónde está su ciudadanía? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Aunque este cuerpo esté todo lleno de achaques, con dolor aquí, con dolor allá, pero el hombre interior transformado a la imagen y semejanza del Hijo. Amén. Bueno, ¿cuántos tienen esa esperanza? A esa esperanza nos llamó el Señor. Podremos tener fracasos, pérdidas en la vida, pero que no perdamos la esperanza viva. Amén. Ahora, 1 Juan capítulo 3, verso 2 al 3. Amados, ¿cuántos amados hay aquí en esta hora? A ver, usted que me está viendo por esta señal, usted es un amado. Los elegidos somos amados. Ahora somos hijos de Dios, dice. Y oiga, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, parucía, cuando Él venga, seremos semejantes a Él. El que creyó en Cristo, como dice la Escritura, tuvo comunión con la palabra, se apartó de las malas influencias, meditó en la palabra de día y noche, será semejante a Él. Porque le veremos tal como Él es. Oiga, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Esta es la verdad. Le pido a Dios que todos los que estamos acá lo creamos. El Señor vendrá por una iglesia que se dejó ayudar. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor. Un tiempo especial, un tiempo para poder creer lo que Dios nos dice en su linda palabra. ¿Qué hacemos nosotros como siervos? Oramos, escudriñamos la palabra, decimos al Señor, gracias por esa palabra que nos has dado. Y así como me ha demandado mi corazón, que demande el corazón de todos los que estamos acá. Cierre sus ojos un momentito, por favor. Como le dije hace un momentito, yo no hablo juzgando a nadie. Yo hablo lo que Dios inquieta en mi corazón. Este es el tiempo de tener un corazón contrito y humillado. Contrito es decidido
a tener un arrepentimiento genuino. Yo quiero invitarlo en esta hora. No atienda mi voz. El que se presenta delante de Dios es usted y soy yo. Pero usted escuchó palabra. Dios no desprecia un corazón humilde y contrito. Dígale al Señor, aquí estoy. El que quiera doblar sus rodillas, doble sus rodillas delante de Él. No lo estoy invitando a que pase al altar. Ahí donde está, doble sus rodillas y dígale al Señor, yo necesito tener un cambio en mi manera de vivir. Yo necesito que tú escuches mi clamor. Me humillo delante de ti. No me humillo del hombre alguno. Me humillo delante de tu presencia. Por favor, ayúdame a poner por obra tu palabra. Fui elegido, fui predestinado por ti. Anduve perdido, sin dirección, ajeno a los beneficios del pacto, pero tú me tomaste un día. Yo quiero hoy empezar a creer en ti, como dice la Escritura. Yo quiero creer en ti. Quiero tener comunión con tu palabra. Por favor, dame la fe para empezar. Dame la fe para empezar a tener comunión con la palabra. Señor, hoy empieza un cambio en mi vida. Hoy empieza una nueva dirección. No quiero menospreciar el privilegio de ser enderezado en mis caminos. Ya no quiero ser sabio en mi propia opinión. Quiero caminar bajo tu dirección. Quiero dejar que tú hagas tu obra en mi vida. Hoy es un tiempo de cambio. Me quiero apartar de malas costumbres, de malas influencias. Me quiero apartar del camino de los pecadores, de los malvados. Señor, ayúdame a creer que tengo esa esperanza de que tú vendrás por mí. Señor, aquí estoy delante de ti. Aumenta mi fe, dígale. Señor, ya no quiero vivir rutinariamente. Quiero tener un cambio. Hoy buscaré mi Biblia. Y aunque esté cansado en la noche, la voy a leer, la voy a meditar. Día y noche me levantaré. Señor, cuando sea un obstáculo difícil, dejaré de venir a la iglesia. Pero ¿serás tú la prioridad? ¿Serás tú la prioridad en mi vida? Quiero creer en todo lo que hoy escuché. Gracias te doy, mi Dios, porque me has dado tantas oportunidades y no las quiero menospreciar. Glorifícate en mi vida. Quiero vivir con esperanza cada día. Quiero vivir convencido de lo que tú me has prometido. Señor, alzo mi corazón para ti. Sé que tú no me has rechazado. Tú me has cambiado. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cuánto te necesito, mi Dios? ¿Cuánto te necesito? Bendito sea tu nombre. Bendito seas. Démosle volumen a este canto. Misión Cristiana Genezaret. La Gran Comisión.
llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión.